Toxicidad en los videojuegos parte 4. David Katz. Esto que estás escuchando es una de las grabaciones más perturbadoras de la historia de los videojuegos. Y es que resulta que este tipo llamado David Katz, a su edad de 24 años, acababa de ser eliminado de un torneo de NFL virtual en curso. Y no se iba a quedar exactamente con las manos vacías. Pero antes de todo eso vamos a profundizar un poco más sobre la persona que ejecutó este acto barbárico. Nacido el 22 de diciembre de 1993 en Baltimore, Maryland, hijo de un matrimonio roto cuyos padres eran Richard y Elizabeth Katz, su primera infancia se vio marcada por una fuerte batalla judicial. La razón de dicha batalla era para la custodia de quien en ese entonces era un inocente niño llamado David Katz. Tenemos a un niño que, aparte de estar atravesando por eventos traumáticos por la clara batalla entre sus padres, también estaba tomando antidepresivos, en este caso el Risperdal, que normalmente se le receta a personas con trastorno bipolar y también con indicios de esquizofrenia. Su psiquiatra le había diagnosticado distimia, que es un estado de depresión que podía durar hasta toda la vida incluso. Hay un punto a recalcar, y es que su madre casualmente trabajaba para la FDA. La FDA es la agencia que regula los medicamentos en los Estados Unidos. Muy bien, claramente en una custodia sabemos que a veces el niño pasa el tiempo con la madre y también con el padre. Cuando el David regresaba con su padre notó los comportamientos erráticos de su hijo y levantó la voz, dado que Elizabeth tenía una obsesión por recurrir a las drogas psiquiátricas para evadir su trabajo. Literalmente, si el niño presentaba algún problema, por ejemplo, si se sentía algo decaído o algo triste, en vez de recurrir al cariño que brindaría cualquier madre, ésta simplemente le medicaba para evadir esa responsabilidad. Por su parte, el padre de David investigó sobre el uso de este tipo de medicamentos para menores. Y es que resulta que para menores de 18 años, este medicamento podía generar conductas sumamente violentas. Para 2007, a sus 13 años, fue internado en 2 ocasiones forzosamente, dado que el niño presentaba actitudes muy depresivas, incluso faltando a la escuela y estando encerrado casi sin interacción semanas. Pero fuera de cualquier tipo de apoyo, directamente fue internado. El año siguiente, en 2008, fue enviado en contra de su voluntad a una escuela psiquiátrica, porque tenía demasiados episodios de llanto incomprensible. Cabe recalcar que David en ese punto tenía total cuidado de su madre, habiendo ganado la custodia por, entre comillas, representar los intereses de los niños. David siempre decía que era infeliz con su madre, a tal punto de que le enviaba cartas al juez pidiéndole que por favor le diera la custodia a su padre, dado que su madre tenía la costumbre de emborracharse y llamar a la policía por cualquier cosa que hiciese David. Desde llegar tarde a la casa o de levantarse muy tarde, los vecinos daban fe de que la policía llegó a estar en su casa hasta 20 ocasiones por llamados innecesarios de su madre borracha. Ya para 2010, David había perdido todas sus clases en la preparatoria. La mamá indicaba que David pasaba horas y horas jugando en su Xbox, creando claramente un vicio, tanto que su madre relataba que en una ocasión le quitó su Xbox y podía encontrar a su hijo caminando en círculos en su cuarto o en la casa. Bueno, francamente ella no lo entendía, pero como cualquiera de nosotros, David buscaba una escapatoria a su infierno por medio de los videojuegos, brindándole mucho más refuerzo que su inexistente apoyo parental. Esto lo llevó a obsesionarse con los competitivos en línea, y como todos sabemos, los videojuegos competitivos son los más tóxicos. Sus problemas de ira se fueron tornando más evidentes, cuando en una ocasión comenzó a gritar fuerte e incluso le hizo un hueco a la pared tras una racha de derrotas. Con todo y eso, David logró graduarse de su preparatoria en 2011 y hasta 2014 se registró en la Universidad de Maryland, mudándose con su padre. El padre de David tenía un poco más de fe en él y había parado toda la medicación. Su padre alegaba que David tenía una mentalidad fuerte y que no necesitaba ningún tipo de medicamento. La verdad es que ya era tarde para eso. David ya se caracterizaba por una mirada vacía y fría, no tenía ningún tipo de capacidad social, no encajaba en ningún lado, mucho menos encontraba trabajo o amigos.
Esto lleva a David a conocer el videojuego llamado Madden, que sería como un FIFA pero de fútbol americano, donde era muy bueno e incluso se apodaba Brett. Este videojuego le dio la sensación de aceptación que le hacía falta, destacando en torneos locales e incluso ganando un torneo de eSports, ganando hasta $3.500 y la oportunidad de conocer a exponentes de la NFL. Si nos ponemos a analizar la forma en la que David miraba la pantalla, no podíamos darnos cuenta de nada. No sabíamos si estaba feliz, no sabíamos si estaba ganando, si estaba perdiendo, si estaba agobiado, dado que no canalizaba ningún tipo de emoción. Tanto así que los reporteros, al finalizar los enfrentamientos, no podían sacarles palabras de la boca. Y cito, es como si tratáramos de sacarle y arrancarle las palabras de la boca a David. Para 2018 salió Madden 2019. Tenía una muy buena pinta dado que los esports habían crecido en popularidad y se había programado un torneo en Jacksonville, Florida. Hay un dilema y es que al tratarse de un videojuego basado en un deporte, la gente prefería ver el deporte real y hacía que la sección competitiva de Madden no fuese tan vista como otros videojuegos. La comunidad era tan reducida que otros jugadores profesionales se conocían entre sí. Era un círculo pequeño donde ya todos se conocían, eran adultos, tenían su familia y simplemente buscaban un ingreso extra. Bien, la competencia se daría a cabo el 25 de agosto de 2018. Recordemos que David vivía en Baltimore y hasta Jacksonville era una distancia de alrededor de 250 kilómetros. eSports le ofreció pagar sus boletos de avión, sin embargo esto no estaba en los planes de David, lo más probable porque lo que llevaba en su equipaje no le iba ni siquiera a permitir subir al avión. Una vez luego de haber conducido alrededor de 250 kilómetros, David se hospedó en un hotel barato de Jacksonville, justo antes de dar comienzo al torneo que se llevaría a cabo exactamente en el restaurante Chicago Speaks. Era un lugar pequeño y a lo mucho cabían 150 personas. Era un ambiente sano, dado que todos se conocían y se animaban entre ellos, todos excepto David, callado, sentado y apartado, con unos lentes de sol simplemente a su rollo, pero era normal, todos ya sabían el comportamiento de David. David claramente era muy bueno y tenía demasiadas rondas ya invicto, sin embargo, de un momento a otro fue derrotado de forma catastrófica y estrepitosa sin dar pelea. Su mirada lo decía todo. Ni siquiera le dio la mano a su contrincante luego de perder. Aún así, su racha de victorias le había permitido clasificarse al día siguiente. Ahora los partidos eran de eliminación, así que el que perdía se iba. La cita era para la 1 en punto de la tarde del domingo, momento en el que era el turno de David. Relatos de las personas indican que él llevaba la misma ropa, los mismos lentes. No había apenas un cambio en su actitud y le tocó contra un chico apodado Bugs, donde David pierde el partido en los últimos minutos por una serie de errores que cualquiera de nosotros cometeríamos. Justo después de perder contra Bugs, se lo quedó mirando fijamente y se fue. Era la 1:30 de aquel domingo. El siguiente enfrentamiento ya se había alistado, por lo que ya se estaban preparando para seguir jugando. Todos se amontonaron al centro del bar, dado que el torneo estaba tomando fases más decisivas y estaba tomándose cada vez más en serio. Fue entonces cuando David decidió volver, pero ahora con un par de objetos peculiares en su mochila. Eran dos armas de fuego, una pistola calibre 45 y una 9 milímetros, una de ellas equipada con una mira láser, que es la que se alcanza a ver antes de la tragedia. Cabe mencionar que estaba prohibido el expendio de armas para las personas con antecedentes psiquiátricos en ese estado, pero un informe indica que la psicóloga que aprobó su porte de armas nunca le habría dado dicho permiso, que había sido otro psicólogo. No sé cómo le llaman en tu país, pero en mi país sería una típica lavada de manos. Pero bueno, cosas de Estados Unidos. En este caso, cosas muy graves. Retomando el suceso, David se ubica justo en el punto entre los comentaristas y los jugadores profesionales, mirando fijamente a su objetivo. En ese momento se encontraba jugando Elias Clayton, quedando lastimosamente todo documentado en video. Sonando los primeros disparos que desataron el caos, llevado del terror, el horror y los gritos, los primeros 2 disparos fueron dirigidos hacia Elias, desangrándolo. La transmisión del video inmediatamente se interrumpió de la mano de sonidos desgarradores de vidrios quebrándose, consolas siendo lanzadas, estruendos, gritos, y si podía prestar la suficiente atención se podía escuchar a David murmurando, contando uno tras otro los disparos que estaba haciendo, contando sus balas. A partir de aquí podemos saber a ciencia cierta lo que pasó gracias a 2 sobrevivientes, que
uno de ellos llamado Tony, que estaba justo dándole la espalda a David cuando sintió de repente como un calor atravesó repentinamente su cuerpo y lo lanzó al piso. En ese momento él estaba desangrándose en el suelo y pensó, si viene a rematarnos, estamos jodidos. Por lo que se apresuró a arrastrarse con las fuerzas que le quedaban entre los vidrios, la sangre, las consolas y los televisores que se habían apoderado de aquel suelo, y logró encontrar una salida de emergencia, por su suerte útil dado que las demás salidas de emergencia estaban bloqueadas. En ese esfuerzo que estaba realizando para poder moverse, arrastrarse en el piso lleno de sangre, se dio cuenta como la gente trataba como de evitar algo, como de no pisar algo, y era que estaba en el suelo lo que resultó ser uno de sus más queridos amigos, Taylor Robertson, que yacía tendido en el suelo como una de las primeras víctimas. Taylor ya tenía un hijo y una familia formada. Jugaba simplemente para llevar un ingreso extra a casa que nunca hacía falta, a la par de hacer nuevos amigos. Lamentablemente Taylor no volvería a casa luego de ese incidente. Ya para entonces la policía sabía la situación y habían emitido una alerta de tiroteo en el edificio Chicago's Pizza. Sin embargo, no sabían si eran 1 o 2 tiradores en la masacre. Las primeras personas que entraron a ayudar fueron unos valientes bomberos que justo estaban al frente del edificio haciendo una capacitación. Y más aún, sin ningún tipo de equipamiento, tomaron el valor de ir a apoyar a la gente que se encontraba en el edificio. La razón por la que David estaba contando sus balas era clara. Él iba a esperar a que solo le quedase una y acabar con su vida. Y fue exactamente lo que hizo. Justo al acabarse la mayoría de sus balas, quitó el seguro de su arma y finalizó con su vida. El horror había terminado, sin embargo las autoridades empezaron a hacerse preguntas. ¿Quién aprobó las armas? ¿Qué pasó con las salidas de emergencia? ¿Por qué no había seguridad en el edificio? El establecimiento fue clausurado claramente y las víctimas fueron indemnizadas, aunque claramente el valor que se entregó no va a poder reemplazar las vidas que se perdieron, dándonos así lugar a la mayor fatalidad que los esports han logrado ver a día de hoy. Por favor, no olvides seguirme y apoyarme en YouTube para poder continuar haciendo trabajos así.